Todo está hecho de magia, y todo se crea con magia en ese mundo, el árbol del mundo. Además, para defender el mundo con alas de ángel, utilizando la autoridad para manejar la magia del mundo, siendo uno de los 7 sacerdotes, ser uno de ellos. Y son conocidos como los 7 sacerdotes del mundo. Esta historia empieza un día lluvioso, donde vemos a uno de los sacerdotes corriendo muy ensangrentado. Este solo dice mierda. Y menciona que tiene que salir de ese bosque, pero en ese instante algo se acerca a él bastante rápido. Y desde el cielo se crea un gran círculo mágico, y la expresión de este sacerdote se volvió de aterro, y en ese instante una gran luz cayó sobre él, dejándolo cortado en varios pedazos, y en su lecho de muerte. Este se pregunta, que cómo fue que él, pero en ese instante, la lluvia siguió cayendo y este falleció. Por otro lado, en el imperio de Bagregrita, alguien lee el periódico, donde está la información, de que el sumo sacerdote Temperantia fue asesinado en el bosque, y encontrado al amanecer. Un sujeto dice que no lo puede creer, y pregunta, que cómo fue posible, que uno de los 7 sacerdotes haya sido asesinado, y otro tipo dice, que esas no son buenas noticias para el imperio. Unas mujeres también se preguntan, que cómo es posible que un sumo sacerdote pudo morir, porque entonces ellos también podrían morir, y la otra pregunta, que qué pasaría si ocurre un desastre en el imperio, y dice que está muy aterrada. Y se preguntan, que qué diablos está haciendo la familia imperial. Por otro lado, volvemos al palacio de Bagregrita, y aquí también están los periódicos. El emperador de Bagregrita Fenegrinus Vargas Bagregrita pide que por favor le expliquen de qué se trata todo eso, y alguien dice que la sacerdotisa Modestia es todo lo que dice el periódico. Este es el 7º sacerdote Modestia. Entonces el emperador le pregunta que si está tratando de bromear, porque por qué no lo había reportado, y le pregunta que si tiene alguna pista sobre el asesinato, pero el 7º sacerdote le dice que no. Todavía lo están investigando, y están haciendo todo lo posible, y ya tienen unas pistas, y tal vez sea obra de ese grupo lesbión. El emperador se ve un poco irritado, y menciona que al parecer es una resistencia, y pregunta que si no deberían tener cuidado, él y los otros sacerdotes, pero este traga un poco de saliva, y pregunta que como que cuidado que si acaso, que si lo dice a él, y pregunta que cómo se atreven unos simples humanos a preocuparse por ellos sin saber del tema. Y le dice que no sea tan imprudente, porque no tienen que preocuparse de nada. Porque ellos los 7 sacerdotes, son seres que renacen aunque mueran, y aunque la muerte del sacerdote Temperantia dejó un hueco vacío en la posición sacerdotal en el mundo actual, el sacerdote Eustaquio que no ha aparecido más de 100 años. Aparecerá en breve, y supone que va a elegir al candidato que despertará al sacerdote Justes, y esto mientras observaba 2 fotos, de 2 esclavos. Por otro lado, pasamos a un lugar donde una persona le grita a otra que es un inútil, y esto mientras lo golpea. Podemos ver que es un tipo arrogante, que le dice al otro, que si no tiene ningún don para usar magia. Le pregunta, que si no cree que debería hacer lo que le dicen. El chico se queda en silencio, y le dice a su maestro que lo lamenta mucho. Este es Louis Leopoldo. Un poco más adelante, un chico le pregunta a Louis, que si volvieron a golpearlo. Este es Jane Triere, y Louis le dice, que le dijo que limpiara las cenizas de la chimenea, así que comenzó a limpiarla, y luego le golpeó porque lo estaba haciendo. Y fue porque la ceniza entró a la habitación, y ensució todos los muebles. Jane le pregunta, que si solo por eso, y este exclama a Dios, y menciona que tiene muchos golpes. También le dice, que le dará un poco de medicina más tarde, pero Louis le dice que está bien, y no tiene que preocuparse. Pero Jane le dice que no sea terco, porque escondió una medicina en secreto, así que se la pondrá, antes de que la herida empeore. Y este le pregunta, que si ha entendido, y Louis le dice que está bien a su hermano Jane.
Este mismo menciona que su hermano mayor era un aristócrata, pero después de su caída fue vendido como esclavo, y su hermano era una persona noble y amable y no hacía que se sintiera mal por su falta de magia, y fue la primera persona que le brindó ayuda, y realmente le gustaría que fuera su hermano de sangre. Pero Jane le pregunta que de qué está hablando, pero en ese momento cuando entran a un lugar, escuchan a alguien gritar que qué quiere decir con eso. Es una persona de pelo amarillo, que dice que no importa que sea una orden de los sacerdotes, no es justo que obliguen a personas a pasar por eso. Pero el sujeto vestido de blanco le pregunta que si entonces va a desobedecer una orden. En ese momento, el sujeto de vestimenta blanca dice que por fin está ahí, y pregunta al hermano de Lois que si él se llama Jane. Este dice que sí, ese es su nombre, y le pregunta que qué necesita. Este le informa que Jane ha sido seleccionado como candidato oficial, que se encargará de ocupar el puesto de sacerdote hasta el despertar del sacerdote Justes, y se ha decidido que a partir del próximo día comenzará a trabajar para el párrafo de Modestia. Jane se sorprende mucho y pregunta que cómo que un candidato oficial para ser sacerdote, pero el sujeto de la vestimenta blanca le dice que hasta que aparezca el sacerdote Justes él será nombrado como sacerdote suplente. Entonces su hermano Lois le dice que eso es genial, y Jane también menciona que no puede creer que vaya a ser un sacerdote. Pero el señor de la vestimenta blanca dice que además, Louis Leopoldo también fue seleccionado como un candidato preliminar para suplantar al sacerdote Justice, cosa que sorprendió a todos, y el señor de vestimenta blanca dice que también será designado como sustituto junto a Jane. Louis se pregunta que si él, mientras que Jane se quede en silencio, pero el sujeto del cabello amarillo, le pregunta al señor de la vestimenta blanca, que si está seguro de que no hay ningún error, y le pregunta que si no sabe que ese tipo, es un tipo que no tiene cualidades mágicas, y el mismo Louis dice que así es, y es ridículo que él sea un candidato para suplantar a un sacerdote. Pero el señor de la vestimenta blanca dice que es imposible, porque no hay ningún jure, y no se puede revocar la decisión de los sacerdotes, y todas esas medidas se deben al reciente asesinato de uno de los sacerdotes. Este se inclina, hace un saludo, y dice que los escoltarán el próximo día por la mañana, así que deben estar listos, y por favor deben ponerse la vestimenta que se les dio, y prepararse a partir del próximo día. Más tarde en la noche, alguien sostiene un empaque, y dice que eso está pasando tan rápido que parece un sueño. Es Louis, que dice que toda su vida vivió como un esclavo debido a que no tuvo cualidades mágicas, y ahora es un candidato para ser sacerdote, y no sabe cómo será su vida en ese momento. Le va a preguntar algo a su hermano, pero alguien con una espada le corta en la mejilla. Este se queda un poco incierto, y en ese momento lo ahorcan. Podemos ver que es Jane que está encima de él, y Louis está bastante sorprendido. Pero Jane frustrado le dice que debe haber algún error, porque él no es igual a él es diferente. Louis está casi llorando, y menciona que eso no es lo que él suele hacer, pero Jane muy enojado dice que él fue un noble caído, y fue vendido como esclavo, y pasó sus días como basura, y él debía salir de esa vida al ser nombrado como candidato a uno de los sacerdotes. Y pregunta que cómo se atrevieron a elegir a alguien como él para ser candidato a sacerdote. También le pide que escuche atentamente si no quiere morir, porque de ese momento en adelante, no quiere que dirija ningún tipo de palabra hacia él, y ni se le ocurra mencionar algo de lo que pasó en esa mansión, y en el momento que diga una sola palabra, él lo matará. Louis le dice que está bien, no dirá nada. Este se queda observándolo, y lo suelta. Louis quedó tosiendo, y muy ensangrentado, y mientras Jane se marchaba, le pidió que limpie la habitación y se asegure de lavarse antes de que se vaya, y Louis le dijo que sí. Pero este menciona que ahora que por fin pudo salir de la esclavitud estaba muy feliz de que ambos fueran candidatos, pero de nada sirve que sea un candidato, porque su hermano cambió por completo. Y si tan solo no lo hubieran seleccionado, nada de eso estaría pasando.
El próximo día, podemos ver que ya llegó el sujeto de la vestimenta blanca y va llegando una persona que le da las gracias por esperar tanto tiempo, es Jane, mientras que Lois está detrás de él en bastante silencio. En ese momento ya se marcharon, y Lois se pregunta que por qué tienen que ir en el mismo carruaje y menciona que quisiera escapar de todo eso. A lo lejos se ve una chica que los observa y se ríe. Esta misma crea un círculo mágico y le lanza un ataque al caballo, haciendo que éste empiece a saltar. Jane y Lois están un poco confundidos y no saben qué está pasando. Lois pregunta que qué sucede, pero cuando éste mire hacia arriba, ve que hay un círculo mágico gigante que está preparado para lanzar algo sobre el carruaje. En ese momento algo estalló, y Lois cayó lanzado en el suelo a una corta distancia. Este se está poniendo en pie, y pregunta que qué sucedió, pero cuando este abre los ojos, puede ver que a Jane lo tienen atravesado por su estómago, y este está tosiendo sangre. La persona tiene una vestimenta totalmente negra, y menciona que escuchó que él era un candidato para ser sacerdote, pero dice que al parecer debe ser una broma. Mientras que Lois está bastante preocupado, entonces la chica dice que ahora que lo piensa, eran dos candidatos. Entonces gira y mira hacia Lois, en ese momento suelta a Jane, ya cayendo muerto. Podemos ver que Lois se aterra, y menciona que tiene que huir. Empieza a correr, y la chica solo exclama a los cielos, y lo mira con un poco de disgusto, porque ese nuevo candidato no tiene ninguna afinidad mágica. Esta sonríe, y dice que si no tiene ningún tipo de magia no puede pensar en escapar de ella, y al parecer es un estúpido. En ese momento la chica da un salto, y Lois sigue corriendo, y en ese momento algo se ve detrás de él, y cuando gira la cara, ya la chica ha creado su círculo mágico. El prota está bastante sorprendido, mientras que la chica solo sonríe y lanza un ataque que atraviesa el estómago del prota. En ese momento se arrastra ensangrentado. La chica ya va caminando, y dice que él está pensando en escapar, y ni siquiera tiene cualidades mágicas. En ese momento se acerca a Lois, y solo se pregunta si acaso morirá de esa manera, mientras que la chica carga un ataque. Lois menciona que debe ser una broma, y entonces ella le da un puñetazo donde ya su herida estaba abierta, haciendo que el suelo se quiebre. Lois ya se ha muerto, y la chica dice que estaba en lo correcto, porque esos candidatos eran completamente diferentes, y él estará un poco decepcionado. En ese momento el corazón de Lois empieza a brillar un poco, y empieza a palpitar. La chica que se marcha ve algo brillando, y menciona que eso es. Y solo dice, vaya. En ese momento Lois se pone de pie, y algo cae sobre él, y en su espalda sale un ala. La chica se queda incierta, pero las heridas del prota empiezan a sanar, y en ese momento toma un suspiro, y sus ojos cambian de color. Por otro lado, en la sustitución del Imperio Bagre alguien entra corriendo, gritando que están en problemas. Mismo se dirige hacia una puerta y la abre de un tirón, y le pide al señor que disculpe su molestia. Pero hay un asunto importante. Pregunta que qué ocurre, y le pide que hable de una vez, porque entró sin pensarlo y armó un escándalo, y el sujeto le pide perdón, pero le dice que es un asunto de suma importancia. Y desapareció el vagón que transportaba a los candidatos a sacerdotes, y no saben si están vivos o muertos, y esto llamó la atención de sacerdote, el cual se quedó en silencio y se puso pensativo, y mencionó que tal vez sea obra de Repion, y en cuanto a los candidatos. Pero se puso en pie y empezó a vestirse, mientras una persona detrás suyo le ayudaba, y podemos ver que se puso su ropa sacerdotal, y le pidió a todo el mundo que espere, porque irá a revisar el lugar él mismo. Por otro lado, podemos ver que cayó un gran rayo amarillo, y al prota, que dice que puede sentir la magia, y la herida de su estómago también ha sanado, y se pregunta, que sí podría ser que tal vez se ha convertido en un sacerdote, y dice que con todo ese poder tal vez cree que así sea, pero aunque pueda sentir magia no sabe nada de hechizos, y alguien dice que es una sorpresa,
porque has resucitado de entre los muertos, y aunque parezca un novato se ha convertido en un sacerdote, pero bueno, al menos la mitad de él lo es, y el prota pregunta que cómo que la mitad, y en ese momento se queda en silencio, y cuando gira hacia atrás, se pregunta que si son alas, pero se pregunta que por qué solo tiene una. Pero este sujeto le dice que bien, y entonces lo resolverán. Y este vuelve a crear un círculo mágico bastante enorme, y dice que el poder que le fue arrebatado va a recuperarlo, y esto, mientras el prota se ve un poco preocupado. Y del círculo mágico salen unos rayos que rebotan en varios lugares, pero el prota pudo reaccionar moviéndose rápido, pero ya se encontraba lanzado en el suelo, y decía que todavía es incapaz de hacer nada. Y no tiene otra opción y al parecer tendrá que huir. Este empezó a correr, mencionando que debe salir de ese bosque y pedir ayuda, pero para su mala suerte tuvo que frenar en seco, porque frente a él había algo que lo dejó sorprendido, y es nada más y nada menos que una terrible pendiente bastante alta, pero el sujeto que lo acosa, le pregunta que si de verdad cree que se acabó, pero le dice que no importa, porque de cualquier forma está destinado a morir, y le pide que por favor deje de ser una molestia, y el prota menciona que no sabe qué hacer, y no puede volar con una sola ala, y ni siquiera conoce un hechizo, pero debe haber una manera de que pueda usar magia sin saber el hechizo, y este se queda en silencio, y al parecer le llega algún recuerdo, y sí, este menciona que en verdad puede usar magia sin los hechizos, y fue su hermano, que una vez le dijo que por supuesto que no, porque la magia no solo depende de saber el hechizo, también tiene que hacer círculos mágicos. Y el prota menciona que tal vez puede imitar ese círculo mágico que vio en ese momento, y esto, antes de que el acosador lanzara un ataque, pero el prota se puso bastante serio, y en sus ojos apareció algo bastante hermoso, digamos, y en ese momento nos acercamos más a sus ojos. Viendo este trigrama, y en su mano también apareció el mismo trigrama, y el prota puso su mano enfrente, y aunque se preguntaba que qué demonios era, se pudo ver que el círculo se volvió un poco más enorme, y el prota tuvo la oportunidad de lanzar un hechizo, de la misma categoría o superior que lo hacía anteriormente su acusador, y esto nos vuelve a demostrar que algún día el cazador se puede volver la presa, pero el acosador pudo correr, y mientras estaba sorprendido, gritaba que esa es su magia, y le preguntaba que cómo la puede copiar, pero el prota siguió lanzando ataques, y volvió a recordar, no tanto a su antiguo compañero, sino al que intentó de matarlo, ya que éste le dijo que era como él decía, y si lo intenta lo podrá hacer, y el acosador dice que eso es, y él debe ser algún tipo de genio nato, pero el prota se ve bastante sorprendido, y menciona que ya puede, y se pregunta que si pudo lanzar el hechizo, y que cómo lo habrá hecho, en ese momento. A sus pies llega rodando un tipo de muñeco de madera, y el prota se pregunta que qué es eso, que si es una muñeca, y que por qué se parece a él, o sea al acosador, pero dice que no sabe lo que ha pasado. Pero en ese momento alguien le dice que al parecer él pudo matar a su marioneta, y este es el acosador, que vuelve a aparecer detrás del prota, y le dijo, que aún así se jodió, porque lo que hizo fue a medias. Y el prota se quedó incierto, y cuando giró hacia atrás era un poquito tarde, ya que un círculo estaba detrás de él, y éste lo agarró, y el acosador le preguntó que si realmente pensó que él había muerto, o que si acaso creyó que podía matarle con esa pequeña cantidad de magia, pero es una pena que solo pudo deshacerse de su otra mitad, y tiene que felicitarle, pero debe admitirlo, no pensó que apareciera un sacerdote como él, y supone que tiene prisa para irse, pero este se queda en silencio, y le pide al prota que espere, y en ese momento lo toma por la barbilla, y le dice que ese rostro, y sí, él cree que lo ha visto en alguna parte, y le pide que le diga, preguntándole, que si sean conocidos en alguna parte, porque realmente no lo recuerda, pero está seguro de que le conoce. Este se sorprende y exclama a los cielos, y dice que ya lo recordó, que como pudo olvidarlo, porque fue hace 100 años, y fue la última vez que vio su rostro, mientras que el prota se pregunta, que si ese tipo habrá perdido la cabeza, que cómo puede decir que le conoce desde hace 100 años, pero este acosador le dice que no puede creer que se volverá a encontrar después de 100 años, y es una grata coincidencia. No, debe ser una obra del destino, y este le dice a su querido rey que matará al abominable enemigo que lo ha sellado,
y en ese momento tiene un hechizo bastante enorme preparado, que se llama Tarde Mourie, y en ese momento cae este hechizo encima del prota, el cual lo pone a sufrir bastante, hasta un punto que desea la muerte, o bueno eso yo me lo imagino, pero este menciona que ya no puede soportar más, y no puede continuar así. Pero en ese instante algo cae encima del círculo del acosador, y este dice que así es. Y es el sacerdote, que aparece frente del acosador para proteger al prota, y el prota se pregunta que quién es, que si es un niño, y que por qué está un niño en ese lugar. En ese momento el prota ya ve todo borroso, y dice que es una coincidencia, porque, y en ese momento, alguien empieza a llamar a Louis varias veces, y gritan, a Louis Bartiabagre grita, y este abre los ojos asustado, y le piden que salga de ahí. Y el prota está en todo encadenado, y al parecer está en una prisión, y este pregunta que qué sucede, mientras que mira hacia todos los lados, y ve que tiene unas ataduras en ambos brazos, y se pregunta, que por qué tiene esposas, pero en ese instante, se queda varias veces en silencio. Y dice que no puede hablar, mientras que este tipo le dice a Louis Bartier-Bagre grita que qué demonios está haciendo, y le dice que salga de ahí ahora mismo, porque está en el cuerpo de otra persona. Pero el prota menciona que no puede sentir su cuerpo, y esto mientras lo llevan hacia donde murió Gold Roger, a un lugar alto en unas escaleras, y el prota se pregunta que a dónde le llevan, y esto mientras el fuerte sol le da en su cara. Pero en ese momento este abre los ojos bastante, y alguien dice que es una muerte, ya que el prota enfrentará a la guillotina, y el prota menciona que eso es un puesto de ejecución, y este sigue caminando rectamente, y se pregunta, que por qué lo está haciendo a voluntad, por qué no puede moverse, y pide que, por favor ya basta, pidiéndole ayuda a varias personas, pero frente a él aparece una niña, y el prota menciona que esa mujer ¿por qué está sola? ¿Y por qué tiene esa mirada? Que si acaso ella sabe quién es ese tipo, pero este suspira, y dice que un poco, solo un poco, y en ese instante llama a Miere, y podemos ver que se creó un gran charco de sangre, pero después de esto, volviendo al presente, a la vida real o a lo que ustedes quieran, porque ya me tienen todos hartos nadie se suscribe, el prota vuelve a despertar, y este se sienta en la orilla de su cama, y dice que está bien, porque su cuello todavía está en su lugar. Pero se pregunta que qué demonios fue eso, porque fue un sueño demasiado raro, pero se sentía demasiado real, y ahora que lo piensa, se pregunta que quién demonios era esa chica, porque al parecer su nombre es Miere, y el prota dice que su corazón, y este empieza a dolerle muchísimo, y grita, preguntándose, que qué demonios es eso, pero en ese momento se quita su chaqueta, y sí, el prota hace pechadas y dominadas, pero al mirar debajo su camisa se queda bastante sorprendido, ya que tiene un sello, que me gustaría tatuarme a sí mismo, pero mis padres no me dejan, y este se ve bastante sorprendido, pero no más que esto, este se ve bastante sereno, y se pregunta que qué es eso,